Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a todos los que se están conectando por Facebook de Naturalista. Primero quiero agradecer a este gran equipo por haber organizado estas charlas, esta semana Fungi, una de mis semanas favoritas. Así que quiero agradecer a todo el equipo que está atrás de esta organización. Y muchas gracias por la invitación, especialmente a Patricia Silva, que fue la que hizo los hilos para que esto ocurriera. Así que nuevamente, hola a todos los que se están conectando, vayan dejando sus preguntas en el chat, intentaré ir contestándolas, si no, vamos a verlas al final de la presentación. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, yo soy Daniela Torres, soy directora ejecutiva de Fundación Fungi, una ONG chilena que trabaja 24/7 por y para los hongos. Y bueno, este año estamos cumpliendo ya 8 años, se viene nuestro aniversario en septiembre, así que ya llevamos harto tiempo aquí con el reino Fungi. Y hoy día, bueno, les voy a presentar la funga de Chile. Ya ahí vamos a ver este término innovador que se está ocupando actualmente, que es la funga, y qué es y cómo la podemos ir usando. Muchas gracias a todos los que se están conectando, veo muchos corazoncitos. Hola Juliana, está mi mamá ahí también, así que muchos cariños también a ella. Vamos a comenzar, la idea es que lo pasemos bien, que aprendamos entre todos y que nos maravillemos con este hermoso reino llamado Reino Fungi. Primero, para comenzar, hay que situarnos, ya hay que ver dónde están los hongos en la historia de nuestro planeta, dónde empezaron y cómo esto se fue armando y cómo los científicos se han preocupado de ir clasificando y dividiendo la vida en diferentes grupos que hoy día los conocemos como reinos. Entonces, la primera expresión de vida en el planeta aparece aproximadamente entre 3.800, 3.500 millones de años, y por 1.500 millones de años fueron todo este grupo llamado reino protista y reino mónera, de una célula procarionte, una célula que no tiene un núcleo verdadero, y dominaron la Tierra por todo este montón de años, 1.500 millones de años. Y hace 2.000 millones de años aproximadamente aparece por primera vez la célula procariota, una célula que ya tenía un núcleo verdadero y se componía de diferentes organelos, y que la hicieron más compleja. Y es aquí donde empieza a dividirse la vida de los reinos que nosotros mayormente conocemos, como el Plantae, el Animalia y el Fungi. Y el Fungi aparece, según algunos registros fósiles actuales, entre 750 y 800 millones eh, de años atrás. Entonces, aquí tenemos la aparición del reino fungi en la vida del planeta. Incluso se piensa que la evolución de la célula fúngica está más emparentada, o como lo dijo ayer también el que estaba dando la charla de hongos marinos, los animales están más emparentados con la célula fúngica que las células fúngicas con la célula del reino Plantae. Ya, pero más o menos ahí nos estamos situando de cuando aparece esta célula que finalmente da vida a lo que es el reino fungi y a toda esta gran división. Pero para ir entendiendo y para ponernos de acuerdo de qué entendemos por un hongo, hay que preguntarse qué es un hongo, ¿cierto? Y un hongo, o sea, el reino fungi, ya está compuesto por un grupo de organismos que comparten ciertas características. Y estas características son que tiene una célula eucariota, ya vimos que se dividía, ¿cierto? Y son estas células que tienen núcleo verdadero. Son organismos que pueden ser tanto unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, con muchas células.
Tiene una pared celular de quitina, y de hecho se piensa que este fue uno de los rasgos que ayudó a que el reino fungi se dividiera finalmente y se desprendiera del reino de las plantas. También son organismos heterótrofos, es decir, no pueden producir su propio alimento y tienen que obtenerlo desde otra fuente, así como lo hacemos nosotros. Y tienen un tejido no diferenciado, lo cual significa que todo el cuerpo del hongo, ya sea la parte que no vemos, que es el micelio, que está bajo la tierra o entre medio del sustrato, y la callampita, o lo que nosotros vemos macroscópicamente, está compuesto por un tejido uniforme, es el mismo tejido en toda su estructura, a excepción de donde se producen las esporas. No voy a ahondar en este tema, en las características más profundas de los hongos, porque el día lunes tuvimos una excelente charla del profe Getz sobre las características del reino fungi, así que aquellos que no la han visto, los invito a que la vean, y ahí entra mucho más en profundidad de las características biológicas del reino fungi. Sin embargo, para que también nos pongamos de acuerdo de qué es un hongo, tenemos que entender cómo se han ido estudiando y de cómo las distintas herramientas tecnológicas han ido interfiriendo de alguna forma para entender a estos organismos y entender la vida en el planeta. Y hoy en día, con las herramientas moleculares, podríamos decir que un hongo es cualquier organismo que esté más emparentado con un champiñón que con un ser humano u otro animal. ¿Por qué la ambigüedad de los hongos? Porque aquí podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Podríamos pensar que cualquier cosa que nosotros nos encontremos y que le veamos el ADN y que se separe de los animales y se separe de las plantas es un hongo. Y vamos a ir entendiendo por qué se da esto, por qué esta descripción de los hongos es tan amplia y a veces puede sonar ambigua, pero no es tanto, estamos trabajando para que no sea tan así. Y hay que entender que la ciencia que estudia los hongos es la micología, pero la micología no apareció como ciencia propiamente tal hasta unos siglos atrás solamente. Y durante los siglos XVIII y siglo XIX, los hongos se clasificaron de acuerdo a su morfología y fisiología. Todo lo que nosotros podíamos ver en ese momento ayudaron a clasificar a los hongos. Y con la era molecular, el ordenamiento de la naturaleza sufre un vuelco importante. Cuando descubrimos el ADN y todas las herramientas que conocemos hoy en día, que nos ayudan a ver más allá de lo que nosotros vemos al ojo desnudo, incluso al microscopio, va más allá, ayudan a organizar la vida de una forma diferente, mirado de una perspectiva distinta, que es toda la revolución de la era molecular. Y hoy en día se estudian parentesco entre los especímenes. Cuando hablamos de parentesco es que tan emparentada desde su punto de vista de ADN está una especie de otra. Y esto se hace a través de herramientas que permiten conocer el material hereditario y con ello construir los árboles filogenéticos o el orden de la división de la naturaleza, pero también del reino fungi. ¿Y cómo se han estudiado los hongos a través de la historia? Y esto para irnos poniendo un poco en contexto de cómo han ido evolucionando los conocimientos respecto a la micología en la historia universal y en la historia también de Chile. Primero, hay que entender que esto empieza a ocurrir recientemente en el siglo XVIII, o sea, en el 1700 y 1800, donde se empieza a hablar un poco más de la micología, ¿ya? Y la micología viene de la rama latina de micos, hongos, logos, estudio, ¿ya? En 1729, Micheli por primera vez puede ver una espora al microscopio, y esto marcó un antecedente para que todos los otros y otras científicas pudieran empezar a estudiar este organismo nuevo, ya que por primera vez estábamos viendo una espora.
Pongo aquí en 1753 la nomenclatura de Carlos Linneo, el sistema binomial que hoy día se utiliza para nombrar a los especímenes de nuestro planeta, como el nombre científico, y lo pongo acá porque también fue algo que marcó de cómo nosotros empezamos a hablar de los hongos, poniéndole un nombre científico que es universal para todos los países, todas las etnias, etc. En 1801 aparece la publicación de Persson, y esto también revolucionó cómo nosotros estábamos estudiando los hongos hasta ese momento. En 1860 se empieza a generar recién, en 1860, el ruido sobre una posible división, un posible nuevo reino, una nueva agrupación, ¿ya? Pero en ese momento todavía nosotros estábamos hablando de flora no vascular, de especies criptógamas, ¿ya? Todavía no se hablaba muy bien del reino fungi. Y en 1951, y también aquí lo puse como un extra, pero que marcó un antes y un después en la ciencia, fue el descubrimiento del ADN. Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick fueron los responsables de que nosotros por fin entendiéramos cómo se codificaba la vida, ¿ya? Y esto fue el descubrimiento del ADN, su doble hélice, y todo este descubrimiento de estos tres grandes investigadores. Entonces, eso marcó un hito en cómo nosotros estudiamos la vida hoy en día, ya con las herramientas moleculares que conocemos actualmente. Y ya en 1969, Whittaker fue el que impulsó el movimiento para que se empezara a dividir este grupo de organismos en un nuevo reino llamado fungi. Entonces, en esta época recién estamos separando los hongos, el estudio de los hongos del estudio de las plantas. Esto, desde el punto de vista científico, fue prácticamente ayer. ¿Ya? Entonces, también aquí uno empieza a entender de por qué las ambigüedades sobre el reino fungi, lo mucho que queda por descubrir y algunas preguntas que todavía no podemos responder. Pero, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasó en Chile con la micología? En Chile se empezaron a estudiar los hongos, las primeras expediciones, en el siglo XIX. ¿Ya? Estamos hablando de un siglo después de todo lo que les acabo de contar. O sea, nos estamos situando entre los 1800 y 1900, donde se empiezan a hacer las primeras expediciones. Uno de los más conocidos es Claudio Gay, en 1830, que viajó desde Atacama a Chiloé. En 1832 a 1835 aparecen las expediciones de Charles Darwin, también muy conocida, donde viajó de Tierra del Fuego a Copiapó, inspirado por los trabajos de Humboldt. Él quiso viajar a Latinoamérica, así como lo hizo él en su tiempo. En 1853 a 1854, perdón, ahí no es 1900, es 1854, las expediciones de Filippi en el desierto de Atacama, que también nos comentó el profe Goetz el día lunes. Y en 1898 aparece uno de los micólogos que podríamos decir también revolucionó la micología, sobre todo en esta parte del mundo, en la parte sudamericana, que fue Carlos Spegazzini. De hecho, el natalicio de Spegazzini, que es el 20 de abril, se utiliza o se usa como en conmemoración y se celebra el Día del Micólogo, del Día del Micólogo, micóloga, micólogue. Y bueno, él publica Fungi argentini, ¿ya? Donde comparten muchas especies chilenas y argentinas, pero él fue uno de los grandes micólogos que estudió especies de la Patagonia y describió muchas de ellas. Después, en 1911 y en 1959, está todo el aporte que hizo Marcial Espinosa, donde él fundó la sección de botánica de criptogámicas del Museo de Historia Natural. Ojo que aquí todavía, en 1900, estamos hablando de criptogámicas, ¿ya? No es la división
botánica micológica o la división micológica o la división de reino fungi, sino que es una división botánica de criptógamas, que prácticamente es todo lo que nosotros todavía no logramos entender, lo metemos en ese grupo. Y entre medio estaban los hongos. Pero sin duda fue alguien que marcó un hito al fundar esta sección dentro del Museo de Historia Natural. En 1945 aparece Fernando Mujica con su flora fungosa chilena, también muy conocida por varios. En 1969 tenemos algunas referencias de Rolf Singer, ya con Mycoflora australis, que es un libro de taxonomía de hongos de Chile. En 1993 aparece Horak con Gamundí, con este maravilloso libro que utilizamos mucho hasta el día de hoy, que son los hongos del bosque andino patagónico. Irma Gamundí, una micóloga argentina, también si no conocen su trabajo, léanla, muy buena, y tiene unos libros con unas ilustraciones maravillosas, un trabajo realmente metódico como se hacía antiguamente, de dibujar todo lo que nosotros estábamos viendo en microscopio. Y actualmente tenemos micólogas y micólogas y micólogos que siguen estudiando el reino fungi en nuestro país. Quiero nombrar algunos de ellos, como Waldo Lazo, Moser, Garrido, Valenzuela, Gotz, que nos dio la charla el día lunes, Valenzuela, Eduardo Piontelli, y ellos son los que siguen a esta generación del estudio de la micología. Y ya más actualmente, por ejemplo, tenemos ya organizaciones como la Fundación Fungi, que definitivamente vienen a revolucionar todo el conocimiento de reino fungi también, y llevándolo al público también general, para dar a conocer las maravillosidades de este reino. Pero yo les vengo a hablar de la funga, ¿cierto? Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es la funga? ¿Por qué estamos usando este término? La funga es la biodiversidad de hongos de un lugar en específico. Y esto fue planteado ahí está la cita para aquel que quiera el paper, también me lo puede pedir, se lo puedo mandar, ningún problema. Lo plantean micólogos y micólogas de Latinoamérica, apoyadas también por el doctor Donald Pfister de la Universidad de Harvard, donde se hizo una revisión etimológica de cómo nosotros tenemos que referirnos al reino fungi en una forma más universal, como nos referimos hacia la flora y a la fauna. Y aparece esta diosa Diana, que es la que ven ustedes ahí en la imagen, ¿ya? Y que finalmente se llega a la conclusión de que funga es etimológicamente corresponde a la denominación del reino fungi, como a la biodiversidad de hongos, pero también es utilizado estratégicamente para que no se perdiera también el hilo, se hable de las 3F, se hable de flora, fauna, funga, y se puede utilizar también para la toma de decisiones en cuanto a la conservación de los hongos e instaurar un lenguaje más cercano y que también todos y todas y todos lo pueden utilizar. Entonces de ahí viene la palabra funga, así que de ahora en adelante, la tarea para todos los que están escuchando en este momento, es que en todo lo que ustedes escuchen flora, fauna, ustedes le tienen que, funga, tienen que, ahí, los hongos. ¿Ya? Entonces, flora, fauna, funga. Ya la flora y la fauna no están solas, los hongos cumplen un rol importante, así que lo estamos viendo durante esta semana, se vienen unas charlas también de micorrizas, y ahí sí que van a ver la dimensión de los hongos en la naturaleza, así que les queda como tarea flora, fauna, funga. Y para ir maravillándolos sobre la funga de Chile, la biodiversidad que tenemos en nuestro hermoso país, aquí, insisto, el día lunes vimos temas más biológicos y también recorrimos un poco la biodiversidad chilena,
pero yo los quiero maravillar igual con los hongos para que queden tan locas como yo con respecto a la funga de Chile. Se piensa que no hay hongos en el desierto, pero la verdad es que sí hay, y hay mucha biodiversidad. Quizás no la cantidad que, por ejemplo, podríamos encontrar en el sur, pero hay unos especímenes bastante especiales y muy particulares, como por ejemplo esta batarrea, o este Clamidopus, ¿ya? Que también es muy propio de ambientes desérticos. La dispersión de espora de estos organismos, por ejemplo aquí esta batarrea, se golpea, ¿cierto? Y sale toda una polvodera, un verdadero tumulto de esporas y que se va dispersando por el viento. Ya esa batarrea, como ven, el estípite es bien resistente y ahí está creciendo en todo su esplendor en este ambiente más seco, ¿ya? A ver, aquí, ahí sí. También si nos vamos más a la zona central, tenemos a estas maravillosidades que son llamados Geastrum y que son las estrellas de tierra, ¿ya? Muy comunes, por ejemplo, acá en el Cerro San Cristóbal, en la época entre otoño e invierno, y son bastante hermosos de ver, ya son bien despampanantes cuando uno se encuentra con una estrella de tierra. La lepistanuda, un hongo morado, que muchos lo confunden con los cortinarios, que los vamos a ver más adelante, pero este es propio de la zona central, también un hongo muy bonito. Los licoperdon, que son los denominados hongos puff, ya porque finalmente cae o cualquier golpe a esta estructura suelta sus esporas, así como lo vemos acá. Ya más hacia el sur nos encontramos con los digüeñes, las citarias, las ramarias, los changles, en sus diferentes colores. La Sowerbiela, por ejemplo, este hongo es bastante bonito de ver por su color naranjo brillante, y también la dispersión de esporas es muy entretenida. Aquí se las voy a mostrar. Ahí soltando toda su esporita la Sowerbiela. Bella, ¿cierto? Después nos situamos ya en la Patagonia. Aquí hay una pesisa que tiene un sistema de dispersión de esporas muy similar al que vimos anteriormente, también con los vientos típicos de la Patagonia, estos vientos fuertes, salen todas las esporas de esta copita. La Bisporera citrinum, ya, yo a esta especie la quiero mucho en particular, es chiquitita, pero muy bonita, de ver al microscopio también. Y aquí está el Cortinarius magellanicus, un hongo preferido por muchos, bueno, lo están viendo, es maravilloso, es morado, tiene una baba, tiene una cortina preciosa, bueno, de ahí viene Cortinarius, pero lo más hermoso de encontrarse con los cortinarios es que nunca están solos. Por ejemplo, aquí vemos un bosque donde tenemos todo un montón de cortinarios ahí creciendo en grupos y viéndolos en todo su esplendor. Esto fue en Tierra del Fuego también. Y por ejemplo, acá otro tipo puff, ya también de la Patagonia, pero ahí para que vean también cómo dispersan las esporas estos tipos de hongos. Y bueno, hay que descubrir la funga, ¿cierto? Hay que ver dónde están. Y para descubrir la funga hay que explorar, hay que salir, hay que ir a ver. ¿Ya? En este momento nosotros estamos encerrados en nuestras casas, pero eventualmente vamos a poder salir y poder ver qué es lo que hay afuera. ¿Ya? Hay que explorar, hay que tener los ojos en el momento, porque uno coincide con la aparición de los hongos. Los hongos, en su formato de micelio, están durante todo el año presentes,
pero su manifestación macroscópica aparece en ciertas épocas del año e incluso en ciertos años. Entonces coincidir con algunos hongos es bastante complicado, uno a veces va y no encuentra nada, a veces va y encuentra mucho, pero lo importante es salir a explorar. Entonces acá les voy a presentar un refugio al cual yo quiero mucho, que está en Caruquinca, en Tierra del Fuego, y se los quiero mostrar porque para salir a explorar, cuando estudias los hongos, son fundamentales las colaboraciones, son fundamentales el unirse con otros investigadores o con otras investigadoras, ¿ya? Entonces, la unión, como dice, la unión hace la fuerza, es importante conocer la flora, o sea, perdón, la funga de Chile, pero a través de expediciones, a través de estos convenios, colaboraciones que se hacen entre instituciones, entre ONG, entre amantes de la naturaleza, en fin, ¿ya? Entonces hay que salir a recorrer. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que salir a las expediciones? ¿Por qué hay que salir a ver? ¿Por qué hay que hacer un registro nacional? Tenemos que saber qué hongos tenemos. Ya conocemos la historia, ya sabemos de dónde proviene el estudio de los hongos en Chile, y hay que mirar, hay que hacer una radiografía de dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Entonces, para hacer estas expediciones hay que hacer redes micológicas para explorar la funga de Chile. Hay que tener un trabajo metodológico y riguroso de registro, ¿ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, protocolos de colecta, no es llegar y sacar el hongo, las estructuras que pueden estar enterradas, es importante verlas, mantener al hongo intacto, que no se te rompa, etcétera, para después sacarle las fotos, etcétera, etcétera. Y la publicación de resultados en sus diferentes formatos también es importante para que la información llegue a todos. Esa es la idea también. Sin embargo, a veces esto es lo que uno tiene, esto es lo que uno se encuentra en terreno, o sea, uno encuentra muchos hongos. Por ejemplo, esto fue un terreno en Caruquinca, en Tierra del Fuego, donde había una diversidad, una funga, así, pero todos los días se encontraba algo nuevo. Y así es como nosotros trabajamos en este refugio que yo le mostraba anteriormente. No hay electricidad en ciertos horarios, no podemos poner el deshidratador, hay que tener sílica gel, que ahí hay una cajita, les voy a mostrar más adelante, pero así vamos montando nuestro pequeño laboratorio, y en este caso es la etapa de deshidratación, que también la vamos a hablar, que es un punto clave también en la metodología para estudiar la funga. Entonces nos llevamos el laboratorio al terreno, y aquí les puedo mostrar de cómo nosotros nos llevamos el laboratorio prácticamente a todos los lugares que vamos, con nuestras cajitas, nuestra sílica gel. Por supuesto, el vino nunca tiene que faltar, uno puede trabajar, pero hay que pasarlo bien también. Ahí está el profe Pfister con los microscopios, las lupas, todo. Nosotros nos vamos y agarramos la mochila y nos vamos, no, nosotros agarramos la mochila, la otra mochila, el canasto, la caja con los implementos, la caja con los microscopios. La verdad es que no viajamos muy liviano, esa es la verdad. ¿Y qué hacemos con los hongos que encontramos? Bueno, primero los fotografiamos, ya hay que sacarles fotos con su referencia de tamaño, hay que hacer microscopía, anotar si es que hay algún tipo de reacción, ojalá hacer inmediatamente eh, vista de esporada o vista de las esporas para medirlas, contarlas, ver si es que tienen alguna estructura, y con eso se puede llegar a una identificación, pero no siempre, ¿ya? El trabajo de microscopía es muy lento en el sentido de que uno tiene que revisar mucha bibliografía, y en Chile no existe mucha, entonces también hay que ir complementándola con algunas especies que se han visto en otros lados, entonces a veces uno puede demorar varias semanas en identificar un espécimen. Entonces, cuando no se logra
hacer o no se tienen los implementos para hacerla en ese momento, viene la siguiente etapa, que es la deshidratación. Y la deshidratación es muy importante porque si tú haces la deshidratación bien, vas a procurar de que ese espécimen se va a resguardar, va a quedar intacto para el próximo que lo tome y lo pueda identificar. Y una vez que están deshidratados, se almacenan, se guardan, se dejan en algún recipiente que no entre ninguna humedad, ningún bicho, ni ninguna otra cosa, y ahí es donde quedan guardados para su posterior registro. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué estudiamos la funga? ¿Para qué salimos a explorar? Bueno, hay que conservar. Lamentablemente estamos en una de las etapas de evolución de nuestro planeta donde las especies se están extinguiendo a unas tasas inimaginables, una pérdida de hábitat totalmente descontrolada, y es por eso que nosotros tenemos que conservar, pero antes de conservar hay que conocer, ¿ya? Para conservar hay que conocer. Y por eso es importante que nosotros hagamos el levantamiento del patrimonio micológico en Chile. ¿Y cuáles son las amenazas de los hongos? ¿Por qué los tenemos que cuidar? ¿De qué los tenemos que cuidar? ¿Cuáles son los esfuerzos que hay en la conservación y en su protección? ¿Qué políticas públicas existen en Chile que se relacionan con esta conservación, con esta protección de los hongos? Las amenazas de los hongos, al igual que todos los otros seres vivos de los otros reinos, sufren las mismas amenazas, sufren las mismas consecuencias. Disminución y reemplazo de su hábitat. Muchas especies de hongo están siendo extintas por el reemplazo de bosque viejo por plantaciones forestales o bosque renoval, que no es lo mismo que un bosque viejo tiene una biodiversidad única, ¿ya? Porque ha pasado por un proceso evolutivo importante, no así los bosques más nuevos, menos los sistemas de monocultivo o las plantaciones forestales. También sufren por la sequía y el cambio climático. La deshidratación y este avance del desierto en nuestro territorio también ha ido afectando a cómo los hongos se ven cada año, ¿ya? Sin embargo, nosotros no tenemos una información previa de nuestra funga, ¿ya? Y por eso también ahora la importancia de tenerla para el futuro. Entonces existe una desinformación tanto de la micología antiguamente, de la funga, ¿ya? De lo que había antes, de lo que había hace 50 años atrás, de lo que había hace 100 años atrás, que en algunos otros especímenes del otro reino se encuentra bastante estudiado, pero en el caso de los hongos es muy raro encontrarlo. Entonces hay una desinformación importante. Pero también la desinformación va hacia la ciudadanía, hacia el público, que finalmente son los espectadores de los grandes bosques, y no existe, no hay una información certera que a nosotros nos digan que es un hongo, o dónde están, o cómo verlos. Cuando pequeños nos enseñaron que era una planta, que era un insecto, pero nunca nos dijeron que es un hongo. Entonces existe una desinformación importante también. Y esas son las principales amenazas que tienen hoy día los hongos. Ahora, si no les queda claro de por qué tenemos que conservar estos ecosistemas que resguardan el hábitat de estos hongos, les quiero llevar un poquito, unos segundos de bosque, un pequeño paréntesis entre medio, para que nos sigamos maravillando con estos hábitats donde se encuentran estos hongos. Así que nos vamos a dar un momentito de bosque de Tierra del Fuego, bosques antiguos, bosques viejos.
Así que también, pues si no les queda claro que hay que cuidar estos bosques, bueno, ahí está el baño de bosque para los más escépticos. Y aquí, bueno, ya me empiezo a meter un poco en lo que trabajamos nosotros en la ONG Fundación Fungi. Eh, y aquí les quiero comentar también qué es lo que nosotros hacemos. Y para eso les tengo un video que muestra también una expedición que nosotros hicimos junto a micólogas de distintas partes del mundo, acompañados de Stephen Axford, un fotógrafo famosísimo por sus timelapse y sus maravillosas fotografías e imágenes de hongo en los documentales de Planet Earth de la BBC. Así que fuimos con él a la Patagonia y bueno, este fue el resultado. I'm in Chile, in Patagonia, They have textures. in a Nothofagus forest, cool temperate rainforest. As you can see from my clothes, it's quite cool. We're here with a group of international mycologists who have been invited here by the Fungi Foundation of Chile. The fungi here is fabulous. There's fungi everywhere, just dotted all along the path. There's terrific fungi, including this one, which is a Cortinarius. Look at this beauty. It's a mitrula or ostromitrula. We're not sure. We've been finding it everywhere. We're not even sure it's described. Do you get groups of it that are more dense? No, No. they're normally by themselves. No. If you want it, it would be great. And then we'd collect it, put it into a herbarium. They're difficult to photograph. My name's Juliana Furci. I am the executive director of Fundación Fungi, or the Fungi Foundation. That's the only NGO that works exclusively on fungi in the world. This Sitaria is extremely important to the native people. They would call this the bread of the Indians. They would collect these, and because of their high sugar content, they would eat them through most of spring and summer. When I was 19, I discovered fungi, and there were no books and there was nowhere to study mycology in Chile. So I started studying myself and said, I'm going to write this book, and wrote a first field guide. Then decided to keep on documenting fungal diversity in Chile, and that's how the Fungi Foundation was created. It's an NGO that works on the research, conservation and promotion of fungi in Chile and the world. We've managed to trigger the inclusion of fungi in Chilean environmental law at the highest legislative level. What that means is that if you want to do a large housing development, build a dam, build a highway, not only does Chile evaluate impacts on flora and fauna, but also on fungi. And we're the only country in the world that does that. We've been seeing this here. It's an ascomycete, and it's a very curious thing. Oh, it's a huge amount of it. My name is Don Feaster, and I'm at the Farlow Herbarium, which is one of the units of Harvard University, and it's a collection that includes about 500,000 fungi. I'm a professor in the Department of Organismic and Evolutionary Biology at Harvard, and I've been there a long time. I study these cup fungi, so in general I'm looking for those, but also anything that seems to be odd and unusual. And there are many of them, but it's the odd and the unusual that always attract me. Years ago, I was given a diary that was written by a Harvard botanist who traveled in this part of the country in 1905, 1906. He had described all these wonderful fungi. So as soon as I read this, I thought, I've got to get there to do collecting. And we found some of the same things that he had found. But then we realized that this is really exceptional collecting here, and both the diversity and what the stories are of how you can connect this with other parts of the world. It's one thing to describe and know the organism because of what it looks like,
but it's another thing to know and to try to figure out how it's really working in the environment. What's its relationship to the other organisms there? Look at this beauty. Well, they should be able to get down below that. Yeah. Those are very nice Cortinarius. Fungi are like the egg in the cake. If you're going to make a cake and you have flour and you have sugar, those ingredients don't stick together unless you put egg in them. In a forest, plants and animals don't connect unless there are fungi. No tree can live outside water without fungi. No plant on earth can synthesize the nutrients from the soil that they need without the help of fungi. When life emerged from an aquatic ecosystem onto land, it was possible for plants to do it because of these fungi. What's happening there is that the fungi are giving the trees nutrients like phosphorus, magnesium, water. They're extending the area of water from which plants are absorbing their nutrients. And the plants are giving the fungus sugars that they produce in the foliage through photosynthesis. And basically, without fungi, no bread, no beer, no wine, no cheese, no yogurt, no chocolate, no soy sauce, and no forests. Without forest, no oxygen, no environment as we know it. So currently we are looking at Cortinarius, which is a gilt fungi, and it has brown spores. This genus is really common in Nothofagus forests. It's the most dominant mushroom-forming fungus genus you can find here, and my estimation is that in Patagonia, in Tierra del Fuego, you probably find 200-300 species of Cortinarius. So it's like really diverse, and I'm trying to find out how many species there are and what are the names of the species and which of the species are new to science. I'm Tuula Niskanen. I'm originally from Finland, but I'm currently working in Kew Royal Botanic Gardens in London, in UK. I'm a mycologist. I do taxonomy of fungi, so I study the diversity and distribution and evolution of fungi. And I'm specialized to gilt fungi, Agaricales, and especially this genus Cortinarius. Even in Europe, even in well-studied areas, you can still find fungi that are new to science. So just like a small fraction of fungal diversity has been described to date. Let's say there are maybe 200,000 species described. We don't know what is the total diversity of fungi. Some estimations say that it's probably 5 million globally. So that gives you probably some estimation on how much work there is still to be done. And then of course we are giving more attention to fungi that are forming mushrooms, things we can see, but there are also a lot of fungi that grow just underground and they never produce any fruiting bodies, and those are even less known. My name is Dr. Ali Mujic, and I am a mycologist who studies truffles, in particular ectomycorrhizal truffles. And what I'm looking for today are truffles that are growing in a mycorrhizal or symbiotic association with these Nothofagus pumilio. To find truffles, normally we would look for an animal that can smell them because they're mushrooms that have adapted to use the smell that they can emit to attract animals and use that as a dispersal mechanism. Other mushrooms will disperse their spores into the wind, and they're above ground. Truffles are below ground, and we rely on a pig or a dog that can smell them to find those truffles underground. Without a pig or a dog, we have to use a little bit of intuition. They can be quite small, and some of them can be as small as a few millimeters across, variously colored from brown to white to purple to brown, black. This is a little species in the genus Thaxteragaster. It's really closely related to Cortinarius, which is one of the most common ectomycorrhizal above ground mushrooms we get here. So closely related, in fact, that we've now discovered, looking at the genetics of these fungi, they are Cortinarius.
this habit of fruiting underground and relying on animals to dig them up like we're seeing here has evolved multiple times in a lot of groups. They've all independently found a way to produce this truffle-like fruiting body. But what a nice find. Sometimes you get a few fruiting in the area, sometimes you get just one. Oh yeah, here's another. So just poking that up out of the soil. This is cool. I think we have seen this species already. This is Baxter-agaster. I had been walking over these for years. For years and years, I'd been out in the forest collecting fungi. And then all of a sudden, I learned that I was missing half the story. There were all these fungi fruiting underground. And I got interested in fungi in the first place because they were mysterious to me. And when I learned there was something even more mysterious, it's hiding underground that you have to really, really look for, and it's so specialized, boy, I was hooked. In terms of the ecology of these forests, it's not just a casual food source. During certain times of the year, these truffles are the primary food source for a lot of small mammals, and it became a real issue of conservation concern in the Pacific Northwest where I'm from, because a lot of the animals that were eating these are endangered, and it's their primary food. Many of these truffles are old growth specific. So if you cut down the old growth, you're losing habitat for their preferred food source. So when we get back from the field, each collection is assigned a number. There's one person photographing, another person at the microscope, somebody writing the data into a computer. We also then proceed to dry the mushrooms. The drying is important because that's the way mushrooms are stored in fungariums, and that's what we do for hours after the field. It takes longer than it does to collect them. Amazing in a way that we can come out every day and find things that we don't know. That the diversity is so great that we just end up finding things new and different at each turn. And that's part of the reason I love to do mycology. We believe that there's nothing cooler than fungi in the world. And anybody who doesn't know that will know it soon because of the work we're doing. Bueno, ya lo saben, no hay nada más cool que los hongos. Así que ahora en adelante, aquí he estado leyendo los comentarios, pónganle bueno con flora, fauna, funga. Bueno, este trabajo no lo hacemos solos, sabemos que no lo podemos hacer solos. Tenemos que unirnos y fortalecernos y, como decimos nosotros en las jergas micológicas, expandir el micelio. Dar a conocer estos organismos, la importancia que tienen, pero sobre todo poder clasificarlos según su estado de conservación, según las amenazas que tienen, según los peligros a los que pueden estar enfrentando en sus diferentes regiones de crecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí les quiero presentar una de las iniciativas más revolucionarias con respecto a esto, que es a través de IUCN, que es la Organización Internacional por la Conservación de la Naturaleza, y tienen esta iniciativa que es The Global Fungal Red List, que es donde, como todos conocemos los libros rojos, la lista roja de las especies amenazadas, bueno, existe uno actualmente desde el 2013, tengo aquí mi torpedito si no me equivoco, sí, desde el 2013 que se incluye una lista roja de los hongos en la IUCN. Y esto marca un precedente para la conservación de los hongos. Así que pueden visitar la página, ahí están todas las propuestas, todas las especies. Este año en particular nosotros trabajamos con IUCN, el Jardín Botánico de Chicago y de Mohammed bin Zayed de Conservation Fund,
que fueron los financistas, junto con la Fundación Fungi, para hacer el primer workshop latinoamericano para entrenar a micólogos, micólogas y micólogues para la lista roja de hongos latinoamericanos. Este trabajo viene desde mucho antes, si bien fue la primera vez que se hizo este workshop, el trabajo de la conservación de los hongos y de poder clasificarlos según su estado de conservación o según su estado de amenaza, viene desde mucho antes, y de hecho nosotros tenemos afortunadamente, o desafortunadamente como lo podamos ver, especies chilenas también en estas listas rojas universales. Hay que entender que la conservación de los hongos o la conservación de la naturaleza en general funciona desde un punto de vista global, pero también desde un punto de vista regional. Si un hongo está amenazado en Chile, no quiere decir que vaya a estar amenazado en Argentina, o viceversa. O si un hongo está amenazado en tal región, no va a estar amenazado en otra. Entonces, pues, es así de complejo, y es porque todo atrás de la clasificación de estas especies hay un trabajo metodológico y de mucha información. Para nosotros poder clasificar o poder enlistar algún hongo en alguna categoría de conservación, tenemos que tener el registro, ¿ya? De dónde está su distribución, cuál es el hábitat de ese hongo, cómo se dispersa, cómo es su ecología, si es que hay alguna herramienta gubernamental nacional que apoya esta iniciativa de conservación, etc. Entonces, hay todo un trabajo atrás de los expertos para poder enlistar estas especies. Pero no termina ahí. Una vez que uno lista esta especie y pone la especie en esta iniciativa, posteriormente son evaluadas por un comité de expertos que finalmente decide qué especies van o no en las categorías de conservación y cuáles van a las listas rojas a nivel global. Nosotros actualmente tenemos 3 especies en estas categorías de listas rojas universales, y a nivel nacional, lo que ocurre es que nosotros también tenemos una legislación, ¿ya? También tenemos, afortunadamente, como lo decía Juliana en el video, tenemos una legislación que, si bien no va en la protección de los hongos, sí va en su estudio, y va en levantar la información de la funga de Chile. Entonces, esta legislación, que es la Ley 19.300 de las bases medioambientales, dice que de aquí en adelante cualquier impacto o cualquier modificación de alguna infraestructura donde se vaya a producir un impacto en la naturaleza tiene que tener el impacto que va a tener en los hongos, ¿ya? Antes se consideraba solamente plantas y animales, hoy en día también se consideran los hongos, y eso entró en vigencia en el 2010. Así que también tenemos leyes chilenas, somos el único país que lo tiene, a nivel latinoamericano también, así que este paso es muy importante también para la conservación de los hongos en Chile. Alguien me preguntaba, por ahí vi en algunas consultas del chat, ¿cuántas especies, o si hay especies en Chile en categoría de conservación? Sí hay, son 44 hasta el día de hoy, se empezó con 22 junto con esta ley, paralelamente se amplió junto con esto el inventario nacional, ya el inventario de la naturaleza nacional, que lleva el Ministerio del Medio Ambiente, y se incluyeron las primeras 22, y de ahí en adelante, al día de hoy tenemos 44 especies clasificadas en distintas categorías de conservación. Pueden ingresar al link del Ministerio del Medio Ambiente, los procesos de clasificación de especies o el inventario nacional. ¿Ya? Ahí van a encontrar también las especies en categoría de conservación. Y la última patita, ¿ya? De cómo nosotros cuidamos o cuáles son las acciones para cuidar a los hongos, son los fungarios. Los fungarios, Spooning y Cannon en el 2010 introducen este término del fungario como la contraparte a los herbarios, que son las colecciones de plantas deshidratadas. Ya las colecciones biológicas hoy en día son el reservorio de nuestra biodiversidad. Y los fungarios son las colecciones de hongos deshidratados.
¿Qué son los fungarios? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función de estos reservorios? Los voy a dejar y con esto ya me despido. Vayan poniendo sus preguntitas ahí en el chat, las voy a ir tratando de responder, pero ya con este último video me despido de la importancia de los fungarios y las colecciones biológicas. Este video, debo decir, lo hizo el Museo del Hongo, ¿ya? Y se mostró en la aparición octava infinita, llamada Infinita, en el Museo de Benjamín Vicuña Maquena, acá en Santiago, y esto en el contexto de, por primera vez, mostrar a la ciudadanía las colecciones biológicas a través de la colección única extrema, que finalmente es una exposición de hongos encontrados en situaciones extremas o en ambientes extremos, y que finalmente es abrir la colección biológica y mostrarles a todos los espectadores, espectadoras, los hongos de nuestro país, la funga de Chile, con esta colección única extrema. Y les dejo aquí el videito. La vida en el planeta se divide por convención entre los humanos en distintos grupos llamados reinos. Nosotros como humanos somos miembros del reino Animalia, que son organismos que tienen una célula con una membrana celular y que se alimentan por ingestión. Las plantas, el reino Plantae, son organismos que tienen una célula con una pared celular de celulosa y en su mayoría hacen fotosíntesis, pero las características celulares son las que mandan para el ordenamiento de esos organismos en el reino. Y los hongos conforman un reino distinto al de las plantas y los animales, que se llama el reino Fungi, y que agrupa organismos que tienen una célula parecida a la de las plantas y los animales, pero que tiene una pared celular de quitina, y que usa una batería de enzimas para descomponer la materia orgánica y reabsorber entonces los nutrientes, y así en el fondo cumplir un rol que o es reciclador, facilitador de la vida de plantas o animales. Dentro del reino de los hongos encontramos organismos unicelulares como las levaduras, están los líquenes, que son organismos simbiontes entre hongos y algas y a veces cianobacterias. Dentro del reino fungi hay organismos que viven en el mar, organismos que viven en los ríos, organismos que viven en altura, en la tierra. En general son ubicuos, se encuentran en todos los ecosistemas y crecen sobre la mayoría de la materia orgánica. También dentro del reino de los hongos están las callampas o las setas, las orejas de palo, y los mohos, ¿no? Que muchos asociamos con la pudrición, como cuando algo se descompone, pero es de esos mohos, por ejemplo, que sintetizamos la mayoría de los antibióticos que han cambiado el devenir de la humanidad. Los fungarios son sumamente importantes porque son un almacén de material biológico que nos permite a partir de él, por ejemplo, hacer comparaciones. Entonces, colecciones como estas permiten que los investigadores de otros lugares del mundo tengan acceso a material de referencia que pueda permitirles comparar lo que ellos tienen para cerciorarse de que sus identificaciones sean correctas. My job, my profession is as a mycologist, but I'm curator of a large collection at Harvard University, the Farlow Herbarium, and that contains about 500,000 fungi. I've worked with Juliana and some of the other people over the years. I knew that she was working on this project of identifying and documenting this collection, so I wanted to help. You know, these collections in general are documenting parts of the world that may not exist after a while because of land use changes, because of the way that the environment is changing. We may have only these records of what the world was like in a
future times. Chile es un país que tiene características geográficas, climáticas, que son muy interesantes, teniendo lugares, por ejemplo, como el extremo sur, con sus temperaturas extremas, vientos extremos y todo lo que conocemos, o como el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. La biodiversidad que existe en estos sitios, en gran parte está compuesta por especies que solamente son de esos lugares. Dentro de la colección de la Fundación Fungi hemos separado duplicados o splits, que se llaman, de las colecciones de hongos que fueron encontrados en geografías extremas, en temperaturas extremas. Tenemos hongos que hemos unido en una colección que denominamos la colección única extrema, cuya función, digamos, es agrupar hongos del desierto de Atacama, de altura en la cordillera de los Andes, muy costeros o muy australes hacia Tierra del Fuego, o islas de los fiordos de Aysén, islas de los canales de Magallanes. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Voy a empezar a revisar las preguntas del chat. Aquí, por ejemplo, tengo una que dice, pregunta sobre la geografía y si es que existe la posibilidad de similar un poco los pisos vegetacionales de Pliskov y Gajardo con pisos fúngicos. Bueno, contar un poco que nosotros estamos trabajando en una iniciativa hace ya un buen tiempo de poder homologar los pisos vegetacionales con la distribución de los hongos. Para eso necesitamos la ayuda de todas las colecciones biológicas, pero empezamos con la colección que tenemos nosotros. Como ya saben, tenemos un fungario indexado, eso quiere decir que está reconocido por la ciencia, con un código FFCL, como Fungi Foundation CL de Chile. Así que espero que podamos tener noticias sobre eso y podamos ocupar los pisos fúngicos más adelante. Voy a seguir viendo las preguntas. ¿Por qué los estudios se centran más en el extremo sur más que en otras regiones? Yo no lo diría tan así. Hay estudios en el norte, sobre todo los que están haciendo líneas base, que aquí viene un poco el complemento de los impactos que tiene la legislación, que son todos los impactos que vayan a estar presentes por alguna infraestructura, etc. Tienen que tener el impacto de los hongos, y en ese sentido, los estudios que se han hecho en el norte también son bien importantes, ¿ya? Así que no solamente se centra en el sur. Quizás nosotros en el sur podemos tener mayor cantidad de hongos, o como vimos en algún momento estos cortinarios, con una familia de cortinarios, pero en el norte también, como vimos acá en este video, también hay biodiversidad muy, muy interesante. Así que hay que ir buscando. Sí, para los que están preguntando sobre bibliografía, bueno, nosotros tenemos en la Fundación las guías de campo, Hongos de Chile, volumen 1 y volumen 2, son volúmenes complementarios, no se repiten las especies, solamente para complementar algunos grupos, pero también está, por ejemplo, el libro de Waldo Lazo, Hongos de Chile. También en Aysén hay alguna iniciativa, está Hongusto, ya que también tiene un libro. La verdad es que depende de lo que estés buscando, ¿ya? Hay muchos investigadores hoy en día también que pueden ayudar con bibliografía más científica, si es que ese es el propósito, pero nosotros, por ejemplo, tenemos las guías de campo, que esperamos ampliar. Juliana, si estás ahí, el volumen 3 se viene con todo. ¿En qué época avistarlos? La verdad es que uno puede encontrar hongos en todas las épocas del año, dependiendo de dónde vaya. Si por ejemplo quiero ir a la Patagonia, un buen periodo es entre marzo y abril, donde está ahí el furor de los hongos, pero también, por ejemplo, podría ir entre noviembre y diciembre, y está la cosecha de la morchela, ya un hongo muy rico de la Patagonia.
Si quiero ir al sur, otoño, sin duda, primavera también. Y si voy más hacia el norte, podría coincidir con un invierno boliviano o el desierto florido. Entonces va a depender de dónde nosotros queremos explorar para ir a ver. Pero hay especies, los hongos siempre están ahí, ¿ya? La manifestación macroscópica es la que puede variar según la época. Así que hay que salir a ver. ¿Pueden compartir este video? Sí, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Fundación Fungi, y ahí están todos los videos. Está este del fungario, está el de la expedición a Patagonia, y hay otros más que les puede interesar también si es que quieren partir la locura del reino fungi. Qué bueno que se fascinaron, qué entretenido, que les gustó. ¿No es malo estar sacando tanta muestra? No, la verdad es que aquí hay que hacer un alto. Es muy diferente si yo quiero colectar hongos para comer, ¿ya? Ahí hay ciertas restricciones, o más que restricciones, algunos cuidados que uno tiene que tener para recolectar para comer. No llevarse todo, cortar el hongo, no arrancarlo, llevarse los hongos que están en un estado maduro, pero no sobremaduro, no llevarse todos los jóvenes, porque son aquellos que después van a dispersar las esporas, en fin, ahí uno puede tener cierto resguardo. Pero cuando estamos hablando de estudios científicos, nosotros necesitamos el espécimen completo, necesitamos verlo completo. Y aquí hay que entender que nosotros, cuando estamos hablando de las colecciones biológicas y de los hongos, que finalmente es la manifestación macroscópica la que se guarda, no estamos arrancando el hongo, no estamos matando el hongo. El micelio, a pesar de que he hablado todo el tiempo que hay que sacarse las plantas de encima, pero las voy a utilizar porque es lo más cercano que pueden conocer. Hay que pensar que el micelio es como un árbol, ¿ya? Y las frutas, por ejemplo, un naranjo y la naranja, vendría a ser algo similar a la manifestación macroscópica, la callampa, seta, o lo que nosotros denominamos como hongo, ¿ya? Entonces estamos sacando la fruta de ese árbol, en este caso estamos sacando el carpóforo del micelio, así que no es que estemos matando al hongo, ¿ya? Pero sí necesitamos colecciones buenas para su resguardo, y como lo decían también en el video, para su posterior estudio, ¿ya? Y para entender. El gran problema que yo les mencionaba y la gran amenaza que existe hoy día es que no hay información sobre la funga, la historia de la funga en nuestro país. Entonces la estamos creando, ¿ya? Así que es más un beneficio que otra cosa. Muchas gracias por todas las felicitaciones, qué bueno que les gustó. Estoy muy contenta también de estar acá y estar mostrando esto, un poco del trabajo que hacemos en la fundación, esto de explorar, salir, porque la coincidencia con los hongos es importante, estar ahí en el momento correcto, en el momento preciso en que esa manifestación macroscópica aparece, siéntanse afortunados. Ya les mencioné, los videos los pueden encontrar en el canal de YouTube de la Fundación Fungi. Hay cursos disponibles para la identificación de hongos, estamos trabajando para usted. Nos gustaría hacer más cursos, pero hay otras, podemos decir hoy en día felizmente que existen otras organizaciones que también están capacitando, ¿ya? Por ejemplo, ONG Micófilos, Biomicelio, son en la FungiFest, por ejemplo, que tuvimos hace un par de semanas atrás, también la idea es ir mostrando el reino fungi, pero también capacitando a aquellos que se interesen más. Nosotros hacemos cursos latinoamericanos de descripción de hongos, taxonomía y descripción de las especies, pero bueno, obviamente la contingencia no hemos podido ni tampoco estamos planificando cursos todavía, ¿ya? Posiblemente el próximo año tengamos noticias de eso, así que atento a nuestras redes sociales, Fungi Foundation en Instagram, también estamos en Facebook, estamos en Twitter, en YouTube, estamos en todas. A ver, voy viendo aquí más comentarios.
Ah, sí, alguien ahí puso el link de los videos. ¿Han podido subir información del hongo en la plataforma del Ministerio en Darwin Core? Nuestro fungario está siendo constantemente homologado a, al- a la metodología Darwin Core, y que también es la que pide el Ministerio de Medio Ambiente a través del YEBIF, que es esta plataforma de los datos universales de las colecciones biológicas. Así que sí, nosotros tenemos ahí ese formato. Y también somos parte del nodo de biodiversidad de Chile, como la parte fúngica, ¿ya? Así que también estamos ahí. ¿Qué más? A ver, a ver. ¿Qué opinas de la propagación de hongos endémicos? ¿Será algo viable considerando cada hábitat? No, con propagación se referirá quizá a cultivo de estos hongos. Esa es una pregunta bien recurrente, y aquí hay que conocer la naturaleza. Los invito a ver la exposición del día lunes del profe Getz, que también fue mi profe, a todo esto le mando un saludo si que está viendo. Y ahí un poco habla de la biología y de la naturaleza de los hongos. No todos los hongos son cultivables, no todos los hongos se pueden replicar. Hay hongos que son bien especiales en sus características de sustrato, es decir, donde crece con árboles que son viejos, por ejemplo. Ya, pongamos el caso del gargal. El gargal en Chile es una especie de los bosques nativos, pero bosques nativos viejos, ya no los vamos a encontrar en renovales. Entonces, o en plantaciones forestales, por ejemplo. Ese espécimen, que es de madera, se podría decir que se podría cultivar. Y de hecho hay algunos registros de cultivos de ese hongo. Pero si, por ejemplo, pensamos en el loyo, ¿ya? Y aquí quiero mencionar una iniciativa con la que estamos colaborando del Infor, financiada por el FIA y el Fondo de Bosque Nativo. Lo estamos haciendo con el Infor de Valdivia. Es ver qué tan factible es hacer este cultivo de hongos, de poder recultivar el bosque. Y en el caso, por ejemplo, del loyo, que es una especie micorrízica, que se asocia a las raíces de las plantas, no es tan fácil de cultivar, porque tiene ciertas características del hospedero, del sustrato, de la edad del micelio, la edad de las raíces, etc. Entonces, ahí la verdad es que interactúan un montón de factores que nosotros no hemos podido todavía, por lo menos en esta iniciativa no hemos podido replicar, y lo que estamos haciendo es poder reinocular el bosque, ya eso es como una cosa más innovadora, pero todavía no tenemos resultados, así que vamos a publicarlo una vez que los tengamos. Uy, aquí hay una pregunta. A ver, ¿qué datos se toman en cuenta para catalogar una especie en peligro? Ya que en el caso de macrohongos, pues es una especie que crece en un periodo corto de tiempo y pues no todos tienen, claro, no todos tienen el tiempo de observarlo. Claro, ahí la importancia del resguardo y de las colecciones biológicas. Pero las características que se toman en cuenta para que un hongo esté en categoría de conservación son, entre otros, su hábitat, el rango de distribución de la especie, si es que el hospedero es, por ejemplo, si hablamos de un hospedero que también está en peligro de extinción, eso también se debe incluir. Se incluye la biología, ya una pequeña microscopía o taxonomía del hongo, y también los usos, ya los usos que pueden tener estos hongos, si es que son utilizados para el comercio, si es que tienen alguna relación con algún pueblo indígena, o con alguna cultura, o si son utilizados para medicina, etc. Ya son considerados todos esos factores em, para la conservación y categorizar a los hongos en alguna categoría de conservación.
Estoy viendo más preguntas. Nosotros, para todos los que están preguntando de alguna especie en particular que salió en mi patio, o que lo vi por ahí en la plaza, les comento que nosotros recibimos fotografías por Instagram o por el mail info@ffungi.org. Lo pueden encontrar en nuestra página web también, ffungi.org. Y ahí pueden mandarnos su fotografía y nosotros, dependiendo, bueno, de la calidad de la foto y de los datos que ustedes nos entreguen, podemos hacer alguna identificación. Necesitamos que las fotos sean de diferentes ángulos. Ya muchas personas nos mandan fotos solamente de la parte de arriba del hongo, y es como si yo sacara en un estadio una foto de arriba de todas las cabezas y le dijera al dueño del estadio que me diera el nombre y apellido de todas esas personas que están ahí. ¿Ya? Así de complejo puede ser si es que solamente nos mandan fotos desde arriba, si no nos dicen de dónde es, etc. Así que todos esos datitos son importantes para cuando nos manden fotitos y podamos identificar. Y aquí hay una pregunta un poco extraña, pero voy a intentar verla. ¿Cuánto duran las esporas en una seta después de extraerla para una simbiosis? No, la verdad es que no la entiendo. ¿Cuánto duran las esporas? Rick Núñez, si puedes como profundizar un poco más tu pregunta, sería genial porque no logro entender a qué te refieres. ¿Por qué no crecen hongos en los canelos? ¿O apenas crecen? Sí crecen, sí crecen. Los bosques nativos de la zona central, bueno, ya les mostré algunos honguitos, pero sí hay que ver, ¿ya? Cuando uno entra al bosque, siempre se va a los árboles, porque obviamente son ahí los protagonistas grandes y todo, pero cuando empezamos a mirar un poquito más abajo, empezamos a ver las maravillosidades del reino fungi. Así que atento para la próxima que vayas a ver canelos. Han encontrado hongos sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar o con temperaturas nocturnas hasta menos 25 grados. Eso me imagino que te estás refiriendo al altiplano. Sí hay. Ahí Pablo Sandoval, por ejemplo, encontró una especie también en un salar, también a una altura significante, así que pueden preguntarle a él. También les recomiendo ver el grupo de Facebook Hongos de Chile. ¿Ya? Ahí hay micólogos, micólogas y micólogos que les pueden ayudar a su identificación o sus preguntas más generales o particulares, dependiendo del caso. ¿Ya? Así que también ahí los pueden buscar. Muchas gracias por sus felicitaciones, qué bueno que les gustó la presentación, también estoy muy contenta de estar acá. A ver, aquí hay una. A ver, dice, metodológicamente, ¿cómo se puede hacer una aproximación al diagnóstico de la funga si no tengo la capacidad de microscopios y otras herramientas? Solo observando las manifestaciones macroscópicas, muchas gracias. Camilo Zamorano, lo importante, si es que no tienes microscopio, son los 3 primeros pasos, que es la fotografía, ¿ya? Obtener el espécimen completo, ¿ya? Por ejemplo, si pensemos en una manita, las amanitas tienen una volva abajo, ¿ya? Y restos del velo muchas veces, y que está enterrado, está bajito, y nosotros no lo vemos. Entonces, si llegamos y cortamos ese hongo, llegamos y lo arrancamos, nos vamos a perder esa estructura, entonces eso no puede pasar. Y el tercer paso es el deshidratado, el punto importante para guardar los hongos. Nosotros recibimos también muestras que hayan cumplido con el protocolo, pueden escribir, les mandamos el protocolo, no hay ningún problema. Y nos pueden mandar sus muestras, si es que no tienen el microscopio a mano o no tienen acceso a uno. ¿Ya? Pero con fotografías, obteniendo el espécimen completo y deshidratándolo, podemos ayudar. Agustina, 11 años, quedó encantada. ¡Ay, qué bello! Me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias por estar acá y por estar escuchando sobre los hongos. Ya, sí, pedían el video de nuevo, está en el canal de YouTube de la Fundación Fungi.
¿Se podrían secar hongos sobre la estufa? Sí, mientras no se te cocinen. Ya eso es importante. A mí se me han cocinado algunos hongos y no sirven después. Así que hay que tener cuidado y que no se te cocinen. Em, Ya, aquí voy a leer un comentario largo que me parece bien interesante. Dice, considero humildemente que si se desea incorporar más conocimiento a esta materia, sería interesante poder desarrollar alguna materia de estudio para las personas que deseen colaborar. No olvidemos que existen muchas personas autodidactas y sus prospecciones son muy buenas, así ampliar el grupo de personas en estudiar especies. Me incluyo en estudios prospectivos. Sí, de hecho, muy orgullosamente nuestra fundadora es autodidacta. Ella comenzó sin ningún estudio en micología, porque en ese tiempo tampoco había alguien que pudiese enseñar. Y también, digamos, yo que vine después tuve algunos cursos con el profesor Ketzpaltner, pero la verdad es que hongo en mi carrera tampoco pude ver mucho. Así que sí, coincido completamente y nosotros en la Fundación justamente trabajamos con las colaboraciones. Ya les mencionaba a lo largo de la presentación que las colaboraciones son importantes para conocer la funga de Chile. Lo que tú ves importa, con lo que tú coincides importa. Así que sí, muy importante lo que todos están viendo, lo que todos están viendo en sus patios, lo que sale, si le salió a su plantita en la casa, todo es importante, ¿ya? Así que, de todas maneras, de todas maneras. Gustavo Torres también está, qué emoción, te mando muchos cariños si sigues ahí. Él me ayudó mucho con mi tesis, fue mi salvación. Por no decir otra cosa, fue el máster ahí detrás de todos los análisis matemáticos que tanto me costaban. Así que, Gustavo, si estás ahí, te mando un abrazo fuerte. Muy interesante todo, muchas gracias. ¿Podrías hablar un poquito sobre esporas? Bueno, les recomiendo, para detalles más específicos de la biología de los hongos, les recomiendo la charla que tuvimos el día lunes con el profe Getz Palfner. Ya él habló mucho más de la biología y la fisiología de los hongos. ¿Existe bibliografía sobre la funga del bosque esclerófilo? Sí hay algo. Camilo Zamorano, de nuevo, si me quieres contactar, me puedes escribir y te puedo mandar alguna bibliografía. En Altos de Cantillana, que protegen el bosque esclerófilo, también tienen guías de microbosque, y entre medio también ahí aparecen los hongos. Así que ahí también les recomiendo que vean esas iniciativas de protección de los bosques nativos de nuestro país, de los bosques viejos, el bosque esclerófilo, etc. Respecto a la pregunta para esparcirla, por ejemplo, en el mismo lugar o en otro donde pueden crecer esa... Ah, perfecto, y ahora entendí mejor. Sí, las esporas son viables hasta cierto punto, no todas las esporas son viables dependiendo de la especie, la viabilidad que pueden tener, así como también la semilla de las plantas, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, los estudios para inocular algunas especies forestales, se han hecho estudios, acá en Chile hay algunos, pero más en Brasil. En Brasil hay hartos estudios sobre inoculación de micorrizas en especies de plantaciones forestales, pino, ¿ya? Hacen a través de esporas, como también inóculos directos, etc. Ahí hay bibliografía, pero no hay muchos estudios de inóculos por esporas, ¿ya? Hay que buscar un poquito más, algunos papers científicos, alguna investigación, iniciativas con respecto a eso. Ahí está, la Patricia Silva, sí, le responde a la Carolina Oyarzo, sí, yo trabajo en eso. César Marín quedará la charla el viernes, que es de micorrizas, entre muchos otros colegas. Así que atentos a esta semana, va a estar interesante, y de líquenes, igual micorriza. Ayer había de hongos marinos, que también nos preguntan harto. Uy, se me fue esta cosa, ya, pero, ya, aquí terminé.
¿Cuál es mi contacto? dtorres@ffungi.org. También se pueden meter a la página de la Fundación Fungi, ffungi.org, y ahí también encontrar el link hacia nuestro mail. ¿Hay estudios de tamaños de micelio en Chile? Uy, no, sería súper interesante saber eso. Porque quizás está preguntando porque el ser vivo más grande del mundo es un hongo, y no una callampa gigante, sino que el micelio que se extiende, por hectáreas, son 900 hectáreas que cubre un solo individuo, y que fue detectado en Oregon, en Estados Unidos. Así que acá sería interesante poder hacer algo así. De nuevo mi correo, dtorres@ffungi.org o info@ffungi.org. También pueden, en nuestro canal de YouTube hay algunos videos bien interesantes sobre la conservación, sobre la biología de los hongos y el trabajo que hacemos, así que también ahí nos pueden visitar. Bueno, quiero volver a agradecerles por todo el interés, por haberse conectado, por haber tenido un momento con los hongos. Muchas gracias nuevamente a Naturalistas por la iniciativa, por la invitación y por la organización. También agradecerles a todos los que están ahí, que estuvieron ahí. Y nada, piensen fungi, flora, fauna y funga. Muchas gracias.